Vengo de hablar con Marco Aurelio, pero quiero escucharlo de ti. Cuéntame todo lo que le dijiste. No sé qué habló usted con el señor, pero yo no dije nada que no tuviera que ver con su salud y su tratamiento. ¿Y ese policía que vino? ¿Qué le dijo a mi esposo para alterarlo tanto y preocuparlo? No lo sé, señora. Yo sé que el comisario Omar vino, pero los dejé a solas en la biblioteca. Además, no es mi costumbre espiar en conversaciones ajenas. Usted tampoco lo hace, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? Claro que no. Entonces, ¿por qué cree usted que yo sí? Tu deber aquí es cuidar a mi esposo y alejarte de mi hijo. Y últimamente, no me estás sirviendo en ninguna de las dos cosas. ¿Será que voy a tener que prescindir de tus servicios? Solo si ya no le hace falta que haga el trabajo para el que me contrató. Y su hijo, Elvis, cuando supo que Virginia estaba embarazada, le buscó un matasanos para que le practicara un aborto. Eso es imposible. Los descubrí en mi casa a punto de cometer un crimen. Allí estaba su hijo con el bandido ese. Ella tiene la culpa de lo que le está pasando. Seguramente es promiscua y se presenta ante ti como si fuera una santa. No le permito que hable así de mi hija. Entonces no quieras enlodar a mi hijo con tus dramas de mujer de barrio. Él me aseguró que no tenía nada con tu hija. Porque era una muchacha desmedida, menor de edad, que se le regalaba solamente por dinero. Yo creo en Elvis profundamente y sé que no se metería con mujeres así. Yo te voy a enseñar a respetarme y a obedecerme. Porque tú y yo nos casamos para morirnos juntos. Y la mujer tiene que servirle al hombre como debe ser. Por eso vas a golpearme, ¿verdad? Porque te creíste tus mentiras. Tú sabes que yo no tengo nada con Isabel y mucho menos con Alfonso. Deja de buscar excusas para justificar tus exabruptos, por favor. Mírame. Soy tu esposa. No tienes ningún derecho a golpearme. Al menos respeta lo que construimos juntos. Fuiste tú quien dañó nuestro hogar. Fuiste tú quien acabó con todo. ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué te empeñas en cortarme las alas y pretendes? ¡Cállate! Das un paso más. Te juro que grito para que todo el mundo me escuche. Pablo, por favor, escúchame. Escúchame porque te mueres. Por favor, cálmate, escúchame, vamos a hablar. Tú me vuelves loco. Tu desfachatez me está volviendo loco, me desquicia, me pone bebé rojo. Yo jamás pensé que te ibas a convertir en una cualquiera. Pablo. Jamás, Malena. Pablo, por favor. Pablo, déjame ir. Por favor, no. No, Pablo, no lo hagas, Pablo, no. ¿Cuál es tu empeño con Lorena? ¿Qué necesidad tienes tú de meterte en problemas con el marido de esa mujer? Ex marido. Pero en cualquier momento vuelven. Yo sé de lo que te hablo, Alberto. Y yo también, Patricia. Lorena lo que tiene es miedo de perder a su hijo y lo que pueda hacer su ex. Yo siendo tú, no me complico la vida. Yo me quiero involucrar con esa mujer. Y tú sabes perfectamente por qué. Tenía una conversación de hermanos. Ah, bueno, vamos, deja que ellos van a hablar, anda, ven, vamos. Cuéntame, María Lourdes. ¿Qué quieres saber? Hazme el favor y te borras esa sonrisa de la cara. Que yo no vengo contando chistes. Yo lo que quiero es saber si tú conseguiste los dólares que estabas buscando. Yo no estoy detrás de su hijo ni de ningún otro hombre porque simplemente no tengo cabeza para eso ahora. ¿Y a cuenta de que él ofreció ayudarte con lo de tu hijo? ¿Por qué? Porque es un hombre noble, con principios. ¿O es que acaso duda de la crianza que usted misma le inculcó? ¿Debo pensar que por ofrecerme su ayuda, su hijo espera algo a cambio de mí? ¿Así lo crió usted? Eres temeraria.
y además irrespetuosa. Y eso me disgusta. Ten mucho cuidado, Lorena, porque tú no me conoces. No sabes de lo que yo soy capaz. Señora, yo misma le pedí a Alberto que no me ayudara. Que hablara con la señorita Patricia, que dejaran todo así y que no molestaran más a mi exmarido. Yo voy a darte un voto de confianza y a creer que lo que dices es verdad. Pero déjame recordarte que a pesar de que eres una enfermera en esta casa, no eres más que servidumbre. Una simple empleada más, que cuando termine su trabajo, se va. Así que haz lo que tienes que hacer aquí y te largas. Tu hijo es un inmoral y así, como perjudicó a mi hija, se lo hace a otras. ¿Cuántos nietos tendrás por ahí regados? ¿O a cuántas habrás hecho abortar? Ah, pero mi familia no está acostumbrada a salir con gente como la que tú estás acostumbrada. Ese abusador se acostó con una niña de 16 años. Tú sabes muy bien que eso es un delito. Pero si ella se le metió en la cama... ¿Tú crees que para mí es muy grato venir hasta aquí a decirte todo esto? ¡No! Me duele porque mi hija cometió un error, pero tu hijo se aprovechó de su inocencia. ¿Y qué sabes tú si viene y salió embarazada de otro y quiere embaucar a Elvis? O tú me vas a decir, ay, es la primera vez de su vida con él. Ay, pobrecita tan romántica, la ingenua no se cuidó. Hagamos una prueba de paternidad y así te tragas tus palabras. Sí, atrévete y sabrás de lo que soy capaz por defender a mis muchachos. Soy una leona feroz. Esto te va a salir bien caro. Voy a hacer que te arrepientas. Eres infiel, Malena. Por tanto, te mereces cada ¡Te paliza. equivocaste conmigo! Yo no soy esa mujer que se deja maltratar por un demonio como tú. Ya no te tengo miedo. Ya no tengo miedo de defenderme de ti. Me acabo de dar cuenta que no te queda ni un poquito de ese amor que nos tuvimos. Yo voy a hacer que te enamores de mí de nuevo, por favor. Malena, llévate al niño. ¿Qué pasa, mami? No, mi amor, no pasa nada. Ven, vamos a revisar las tareas. ¿Qué crees que haces? Dártelas de macho en mi casa. Esto es un asunto entre marido y mujer. Por tanto, tú sobras. Equivocada. Bueno, si recuperaste el dinero, yo vengo a ofrecerte un negocio. No lo he recuperado, pero quizás con tu ayuda pueda hacerlo. ¿Qué hiciste con la cartera que te encontraste la noche de la fiesta en la casa de mi tío? ¿Qué clase de pregunta es esa, Ricardo? Lo que hace una persona cuando consigue una cartera. La abre, la revisa. Curiosa la señora. Discúlpame, pero yo soy fiscal. Y todos los fiscales somos curiosos por naturaleza. ¿Pero qué viste en esa cartera? Lo normal, lo típico que tiene una mujer en una cartera. Un perfume, unas toallas húmedas y algo que me llamó mucho la atención. Debo confesártelo. ¿Qué fue eso que estuviste tentada a llevarte? No y no. Y no me sigas preguntando porque no voy a contestar tus estupideces. Tú eres demasiado niño para entender algunas cosas. Elvis, hijo, te noto raro estos días últimamente, ¿no? ¿Te pasa algo? Sabes que puedes confiar en mí, ¿no? Sí, papá, yo lo sé. Tranquilo, no me pasa nada. Ajá. Tú y yo tenemos una conversación pendiente, Elvis Trejo. ¿Sobre qué, mamá? ¿Qué es lo que pasa, Paulina? Pregúntale a Elvis. Él es el que tiene que responder aquí. La pregunta es fácil. Solo tienes que responder sí o no. Tú te acostaste con la hija de Carmen Ramírez. Sí.
tienes, te voy a matar. Es que si no fueras mi hijo consentido, te cuelgo de un árbol. Dejó embarazada a una muchacha, a la hija de Carmen Ramírez, la que trabaja en Fémina. Eso es lo que te tiene así intranquilo y todos preocupados. ¡Que embarazaste a una muchacha! Ya va, déjenme que les explique. Todo pasó muy rápido y no dio tiempo de buscar protección. Pues si no hay protección, te contienes y punto. Sería la forma más efectiva, diría yo. Quiero que sepan que yo no voy a emparentarme con esa gente. Es que me negaré hasta después de muerta. ¿Qué piensan del aborto? Olvídate de eso, Elvis, olvídate de eso. Yo sé que hay muchos pros y muchos contras acerca del aborto, pero yo estoy en total desacuerdo. No, me niego que mi hijo pague condena por una barriga ajena. Y punto. El inmaduro ese no va a dar la cara por ti. Cuenta solo conmigo. ¿Hablaste con él? Hablé con la mamá. Y no confía en ti. Ella piensa que te le metiste en la cama a su hijo y seguramente así mismo lo haces con otros hombres. Tú sabes que no fue así. Él se dio cuenta que yo era virgen. Ay, ¿y si lo llamo? Ay, ¿tú crees que él se enamoró de ti? Él solo quería acostarse con una niña inocente y descontrolada. Yo no quiero ser mamá. No quiero vivir lo que tú viviste. Tú te lo buscaste. Yo sé que no cuento con él. Lo supe desde que se desapareció y pagó para que perdiera el niño. Pero no dejo de sentir que el pecho se me rompe en pedazos. Ya el caso que llevaba a Patricia para ayudar a Lorena con su hijo se detuvo, así que no tenemos que preocuparnos por eso. Pero eso llevaría a la policía hasta el sicario. Y nuestro plan estaría expuesto. Por cierto, hablé con la enfermera. La enfrenté a ver si se quebraba o se delataba. Pero esa muchacha es astuta. ¿Qué tanto? Debo reconocer que bastante. Respondió a todas mis preguntas. Le siguió la corriente y no se delató. Yo también hablé con ella y le propuse lo que acordamos. Que si mataba a Marco Aurelio esta misma semana, yo mismo le ponía a su hijo en sus brazos y los ayudaba a escapar. Yo misma debí matar hace tiempo a Marco Aurelio y salir de eso. No. Tú no estás hecha para eso. Tú no tienes por qué ensuciarte las manos. ¿Por qué no quiso bajar a comer, señor? Que no estoy de ánimo. Con toda esta situación, de saber que tu ex marido es el sicario. Imagínese, señor. Si usted está así, ¿cómo estaré yo, que soy la culpable de todo? Es que Alberto está enamorado de ti. Y me preocupa que ese hombre, tu ex marido, haga algo contra él. Por celos, por venganza. No se preocupe, porque yo no voy a involucrar a Alberto en mi vida bajo ninguna circunstancia. Lo menos que quiero es que le pase algo malo. Es que una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tu ex marido piense. Tú misma lo has dicho, que es peligroso, sin control. Pero si se atreve a hacer algo contra Alberto o con cualquier otra persona de mi familia... Eso jamás lo permitiría. Entonces vamos a la policía. No. Nosotros quedamos en que primero yo rescataría a mi hijo. Usted me lo prometió. Pero tú no sabes cuánto me cuesta esa promesa, teniendo en peligro a mi hijo. Comenzó a golpearme como si fuera su esclava. Soy su esposa, la madre de su hijo. Me duele el golpe, pero más me duele la humillación. Tiene miedo a perderte, por eso actúa como un cobarde. Malena, tú eres demasiada mujer para un machista como Pablo. ¿Qué le pasa por la cabeza de un hombre para golpear a una mujer? ¿Qué sienten? ¿Qué les causa ese cortocircuito que los convierte en unas bestias? No lo sé, pero ¿qué esperabas de un hombre que te obligó a tener relaciones sexuales? No le busques una justificación a eso. Sí. De eso puedes estar segura. Me siento dolida, herida, tan decepcionada que no sé si puedo perdonarlo.
Ay, Dios mío. ¿En qué momento caímos en esto? Eres tú la única que tienes la decisión de permitir que esto se convierta en una conducta recurrente. O le pones un freno y te valoras como mujer. Señor, va a delatarme. Me entregará a la policía. Dígame la verdad de una vez para yo saber a qué me enfrento y preparar a mi hijo. Caramba, papá. Con razón no quieres bajar a cenar. Si a mí me atendieran así, yo no saldría de aquí. Permiso, señor. Si necesita cualquier cosa, me avisa. Lorena, hablé con Patricia y ella prefiere no seguir con tu caso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Descubrió algo? Es decir, ¿por qué dices que prefiere no seguir? Porque ella es una de las abogadas que va hasta las últimas consecuencias para recuperar al niño. Y en tu caso me recomienda que tú por las buenas recuperas a tu hijo. Eso es justo lo que quiero. Recuperarlo por mis propios medios. Papá, ¿qué le pasa a Lorena? No lo sé. Pero es mejor que no te involucres en nada que tenga que ver con ella. A mí no me vas a engañar como a tu mamá, Elvis. A mí me vas a decir toda la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con la hija de Carmen Ramírez? Papá, conseguí por internet a un supuesto médico que practica abortos a domicilio. Yo no estoy preparado para ser padre, y menos Virginia. Apenas tiene 16 años. Yo le pregunté y ella siempre estuvo de acuerdo. No lo obligué. Y si le propones matarla y ella acepta, eso no te hace un asesino. No sabía qué hacer. ¿Sabes? Por miedo a ser hombre casi cometes un delito. Porque si esa muchacha muriera, ibas a ser cómplice de esa muerte. Y de ahí, si es verdad que no te salvaba nadie. Papá, a mí me da vergüenza estar aquí contigo hablando de eso. Sí, está bien, está bien. Te pasó y no hay vuelta atrás. Pero tampoco creas que estás salvado, porque esa señora puede ir a la policía a denunciarte por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad. Así que yo puedo apoyarte, siempre y cuando tú actúes con madurez y conciencia, como lo hace un caballero. Marco Aurelio está incómodo. Lo sentí preocupado. Yo también estaría preocupado si quisieran matarme. No, no es eso. Es como si hubiera descubierto algo. ¿Tú piensas que Lorena le dijo algo? ¿Que sabe que nosotros somos...? No. No de nosotros. Yo creo que ni sospecha. Y conociendo a Marco Aurelio, seguramente nos habría enfrentado. Entonces, ¿de qué pudo haberse enterado que lo tiene tan preocupado? No sé. Marco Aurelio es tan idealista que si Lorena le contara la verdad, él me involucraría para buscar una solución. Todo me lo confía. Entonces Lorena no le contó nada. Esa mujer la voy a descubrir, eso júralo. Algo está tramando para no cumplir la orden que la mantiene en esta casa. Yo no creo. Ella no va a poner en juego su cabeza ni la de su propio hijo. Ella tiene tanto o más que perder que nosotros. ¿Por qué no quieres seguir con el caso, Lorena? ¿Por qué rechazas la ayuda que te estoy dando? Porque no quiero provocar a mi exmarido.
No quiero que se vuelva loco y me haga algo a mí o a mi hijo. Por eso prefiero arreglar las cosas con él. Yo, sola. Pero mi asistente fue a tu casa a hablar con él. Y me dijo que es un troglodita capaz de hacerle daño a quien sea. No sé si es para tanto, pero justamente por eso me separé de él. No quiero que mi hijo viva al lado de un padre así. Pero ese fue el hombre que tú escogiste, Lorena. Y lo escogiste para tener un hijo. Y ahora te toca resolver. Y yo dudo que conversando con él, sin ayuda legal, logres hacer algo. Pues yo veré. Lorena, ¿qué estás dispuesta a hacer para recuperar a tu hijo? Ese es precisamente el problema. Que tengo que estar dispuesta a todo. Pero no se preocupe. Que me atreveré a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué quieres decir? ¿A qué tienes que atreverte? Ojalá las cosas fueran más fáciles, papá. Así como apretar un botón y borrarse a alguien del corazón. No existirá una aplicación en Android para eso. No. No la hay. Tienes que utilizar tu sentido común y tu inteligencia y apartarte de Lorena. Papá, el amor no se vive con inteligencia. El amor no se vive con razón, sino con el corazón. En el amor no se piensa, se siente. No se padece, se aprende. Uno se enamora sin contemplaciones. Cuando te enamoras, no hay consecuencias de nada porque el amor es ciego. Lorena necesita a su lado un compañero de vida, alguien que la quiera, que la respete, que la ame. Pero ella tiene su marido, no se te olvide. Que ni siquiera sirve como padre. Pero es que tú no estás al cabo de saber eso. Si sirve o no, ese problema es suyo. Ese fue el hombre que ella eligió para su familia y eso tienes que respetarlo. ¿Qué pasó, papá? ¿Tú estás de parte del irresponsable ese? ¿O es que tú no quieres que yo tenga algo con Lorena? Sí. No quiero que tengas nada con Lorena, eso es. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber por qué? No me extraña que sigas aprovechándote. No pienso dejar a Malena desprotegida para que la sigas golpeando. ¿Por qué lo hiciste, Pablo? Eso no cambia este dolor y esta rabia que siento en este momento. ¿Por qué no puedes contenerte? Yo no quería, pero tú... Ni se te ocurra culparla. ¿Tú crees que es aceptable para una mujer que un esposo se imponga a golpes para demostrarle su fuerza de macho? Esa es una humillación que tú jamás vas a poder entender. Tal vez no tengamos la misma fuerza física masculina para enfrentarlos. Y por eso durante siglos, machistas como tú se aprovechan para imponerse con violencia. Si te largas, yo puedo hablar con mi esposa. ¡Insensato! Yo sé que no te gusta oírlo. Pero te exijo, Pablo, que le pidas perdón. Te escucho, Pablo. Malena, yo no quería. Pero tú me haces perder el control. Yo sé que estoy haciendo mal, pero es algo que yo no puedo controlar, Malena. Tú tampoco me ayudas. No estaba dispuesta a perdonarte. Pero al menos pensé que asumirías que fue un error y que estabas arrepentido. ¡Oh! ¿Volverás a golpearme? Madrina, Ricardo es una belleza. Parece un príncipe sacado de un No, de un libro de leyes. Ay, mi amor, ¿a ti no te parece que va muy rápido? Apenas tienen días que se conocen y ya son novios. Madrina, así es el amor, vuelve loco a uno. Ay, con tal y no sea el quien se vuelva loco y me le haga un daño a usted, todo está bien. No sé, yo no lo conozco. Déjame llamar y lo invito a cenar y así lo conoces. ¿Aló? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Ahora mejor que nunca. Es que el día se me puso bonito con esta llamada. Te llamo para invitarte a cenar en mi casa y así conoces a mi madrina. ¿Quieres? Claro, mi bonita.
Yo quiero hacer lo que tú quieras hacer. Tú solo dime cuándo será eso y allí me tendrás como un clavel. Madrina, Ricardo es el hombre más maravilloso del mundo. No te quedes callada. Dime, ¿a qué te refieres? ¿Vas a proceder legalmente en contra de tu marido? ¿A eso es a lo que te tienes que atrever? No lo sé. Puede ser que sí, pero no estoy segura. Por eso prefiero no molestarla, porque aún no me decido. Ya sabes que la organización a la que puedes acudir se llama Femina. Allí te pueden dar ayuda. Lorena, tu actitud es demasiado sospechosa. Cualquier mujer estaría feliz, brincando de felicidad por recibir la ayuda que yo te estoy dando y tú ni siquiera quieres ir a la policía a denunciar. No, a la policía no quiero tener nada que ver con la policía. Tu marido tiene un problema con la ley. ¿Es eso? Lorena, ¿tu marido tiene antecedentes penales o policiales? No. Que yo sepa, él es un bueno para nada. Un hombre sin educación que quiere que yo, como soy la madre de su hijo, no trabaje y me quede encerrada en la casa. Porque si no, para él soy mala madre. ¿Y él? ¿Él es buen padre? No es buen padre. Ni buen esposo. Ni buen hijo. Por eso lo quiero dejar. Mire, yo acepté este trabajo a tiempo completo para no tener que verlo siquiera. Lorena, si él es tan malo como tú dices, ¿cómo lo dejas a cargo de tu hijo? ¿O cómo es que no quieres aceptar la ayuda que yo te estoy dando? Yo no quiero seguir hablando de esto. Lo único que les pido es que no se metan más en mi vida. No se metan más con él. No lo llamen, no lo busquen, no lo molesten. Es mucho pedir. ¿Por qué ese empeño tuyo de repente de alejarme de Lorena? Porque simplemente no me parece una muchacha para ti. Esa respuesta yo la podría esperar de mi mamá. Pero de ti es decepcionante, papá. Lo que pasa es que uno tiene una relación para ser feliz. No para llegar a la vida de otra persona, para cargar con sus problemas. Y eso es lo que pasaría con Lorena, que vas a cargar con sus preocupaciones. Papá, todo el mundo en esta vida tiene problemas. Es cuestión de asumirlos. Pero tienes a Patricia, que es una muchacha bella, sin complicaciones, te gusta. Sí, pero no hay sentimientos. En cambio, con Lorena es diferente. Yo pienso todo el día en ella, me quita el aliento. Papá, hasta quiero escribir sobre ella, para saber qué fue de su vida durante todos estos años. Hijo, por favor, olvídate de ella. Lo que hiciste se llama violencia doméstica y se castiga con la ley. ¿Tú lo sabes? Me estás amenazando, Malena. Yo sé perfectamente lo que hice. Entonces dime por qué. Dame una sola razón sincera para entender en qué momento caímos en esto. Tú no me entiendes, Malena. Esto solo me pasa contigo, me desespera, ¡Mamá! Tengo pesadillas. Mi amor, tranquilo. Esta noche dormiremos juntos y venceremos esas pesadillas. Ve al cuarto. Ya voy. Ojalá y te tomes el tiempo para pensar. Reflexiona, Pablo. Y que no te pase ni por un momento que soy una pobre mujer indefensa. Lorena no quiere, bajo ningún concepto, que le averigüemos la vida al marido. Está negada a que le abramos un caso. Es que hasta me pidió que no nos metiéramos en su vida. Y así tiene que ser. Yo no entiendo por qué tú estás tan empeñada en ayudarla si te está quitando tu hombre. Ella no me está quitando a nadie, suegra. Primero, Alberto no me pertenece. Y segundo,
Ya yo hablé con él y él quiere involucrarse con ella. Su hijo está enamorado de Lorena. Yo no sé qué me molesta más. Si el mal gusto de mi hijo al fijarse en esa mujer o tu actitud de derrota. Patricia, a los hombres hay que saberlos manejar. Si Alberto cree que está enamorado de esa mujer, tú tienes que hacerlo entrar en razón a tu manera. Pero, ¿cómo lo hago? Si él está empeñado en que Lorena... ¡Basta, Patricia! Te vas para tu casa, te das un baño y descansas. Déjame a mí pensar qué hacer para quitarte a Lorena del camino. No tenías por qué traer la bandeja. Yo voy a buscarla ahora. Disculpa. Era una excusa para verte y hablar. ¿Hablar de qué? Quiero saber cómo piensas recuperar a tu hijo. Llegando a un acuerdo. Es el padre de Ignacio. ¿Y después qué? ¿Cómo ves tu futuro? Lo más lejos que pueda de esta casa, de esta ciudad y, si puedo, de este país. Mi hijo y yo juntos, luchando por salir adelante y darle todo lo que se merece. Y en ese futuro no estoy yo. No, Alberto. No estás. No puedes estar. Hola, Elvis. ¿Cómo estás? Deja de fastidiarme la vida. Ya tu mamá le vino con el chisme a la mía. No me molestes más. ¿Qué te dijo? Ya pensaron en el nombre que le van a poner al bebé. Deja de burlarte, que por tu culpa me trató mal. Virginia, no seas tonta. Sé que no madurarás de la noche a la mañana porque sabes que estás embarazada, pero pon un poquito de tu parte. El engreído ese nunca te va a tratar bien. Igual, ¿no tenías derecho a decirle nada a su mamá? De ahora en adelante, piensas en ti y en tu hijo. No en el ingrato ese. Ya sabes cuánto cuesta un embarazo. Ya sabes dónde vas a parir, ya sabes dónde vas a trabajar, ya sabes quién va a ser tu médico, la ropa, la comida. De eso es de lo que tienes que estar pendiente, no del embaucador ese. Ya, Carmen, ya. Sí, voy a pensar en todo eso. Ahora déjame en paz. Por eso no quería contarte nada, porque siempre lo echas todo a perder. Y si quiero que tengamos un futuro juntos. Es imposible, Alberto. ¿Por qué te empeñas? Porque me enamoré de ti. ¿Cómo puedes sentir amor por mí así tan de repente? Yo no puedo controlar lo que siento, Lorena. Lo que sientes por mí no es amor. A lo sumo será un gusto físico, lástima o qué sé yo. ¿Cómo sabes lo que yo puedo sentir por ti? Tienes razón. No lo sé. Pero tú tampoco me conoces, ¿no? No sabes de dónde vengo, no conoces mi historia. Alberto, yo no soy la misma niña que conociste hace 15 años. Lorena, déjame conocerte. Permíteme entrar en tu vida y conocer a esta mujer que tengo frente a mí. No hay nada que conocer. Y no malgastes palabras románticas en mí, porque en este momento de mi vida no hay cabida para el amor. Quédate con Patricia. Ella es el tipo de mujer para ti. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el acto de ser mujer. Y es el amor que me hace ver. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver. Todos creen saber la mujer que me conviene. Ni mi mamá lo sabe, ni mi papá tampoco, y ni siquiera tú. En el amor no hay hombres ni mujeres convenientes. El amor es un sentimiento que se siente y no se puede controlar. Quizá no podemos tener control sobre lo que sentimos por alguien,
Pero sí podemos controlar el estar o no con esa persona. Entonces ten la seriedad y la madurez para darme los argumentos válidos por qué no quieres estar conmigo. ¿Y quién eres tú para yo darte explicaciones o rendirte cuentas? Eres nadie en mi vida. Es miedo. Es eso. Es cobardía. ¿Cómo te atreves a llamarme cobarde? No sabes lo que dices. Tú no tienes idea de quién soy yo y de lo que estoy viviendo en este momento. O sea, házmelo saber. ¡No te importa! Lorena, yo soy un hombre hecho y derecho. Y sé lo que me conviene. Y estoy dispuesto a vivir las consecuencias de este amor. ¿Qué clase de amor es ese? Que está dispuesto a correr riesgos y asumir consecuencias que ni siquiera imagina. Un amor puro, sin prejuicios, sin lujos, sin intereses. Un amor dispuesto a hacer todo para verte feliz. Tú no sabes lo que es todo. Enséñame. Es muy bonito todo eso que dices. Me emociono de solo escucharlo. Y yo estoy segura que la mujer correcta estaría feliz de oírlo. Pero yo no. Y no es que no quiera estar contigo. Es que no puedo. Mi corazón fue traicionado. Siento que nuestro aún no ha comenzado. Lorena, por favor, déjanos solos. Mi amor, ¿viste la cara que tienes hoy otra vez? Demacrado. Yo sé que algo te preocupa. Lo sé, te conozco. No pasa nada. Ya verás que No quieras convencerme con una sonrisa y un par de palabras bonitas. Ay, Marco Aurelio, no me alejes de tus problemas. Habla conmigo. Siempre hemos compartido todo como la pareja sólida que somos. Cuéntame. Apóyate en mí. Anoche hablé con Alberto, que está enamorado de Lorena. Me habló con el corazón y se lo vi en los ojos. Él ama a esa muchacha. Jamás permitiré semejante noviazgo. ¿Está viendo por qué no quería decírtelo? Y tú tampoco puedes permitir que tu hijo se enamore de una mujer como esa. Patricia me contó que el marido es un delincuente y está en plena pelea por la custodia del hijo. ¿Tú quieres una mujer como esa, como tu nuera? Una mujer que no se quiere a sí misma. Está bien, tienes razón. El asunto es cómo convencemos a Alberto de que Lorena no le conviene. Te reto a que lo intentes. ¿Te vas de la casa? No. Te vas tú. Ya no quiero que sigas viviendo aquí. No voy a permitir que lo que me hiciste se repita. Aquí tienes tus cosas. Lo nuestro se acabó. ¿De verdad tú crees que vas a deshacerte de mí así tan fácil, Malena? No. Las cosas no son como tú digas. Yo solo salgo de aquí en un ataúd. Ay, Patricia, tengo un problemón encima. Mi hija está metida en un lío bien feo. Pero cuéntame, Patricia, que te estoy escuchando. Dime. ¿Estás segura que no quieres hablar de lo que te está pasando? No. Prefiero hablar de Lorena. Esa mujer esconde algo. Yo necesito saber qué es lo que esa mujer oculta. Tienes razón. Yo también conozco a Alberto y sé el carácter que tiene. Lo que podemos hacer es relajarnos y esperar a que Lorena termine su trabajo aquí. Y después que se vaya a seguir su vida en otra parte, bien lejos de nosotros. Ah, es del escritorio jurídico, mi amor. Ven. Qué lindo. No te hubieras molestado.
No te hagas ilusiones. Porque esto es para tu madrina. Recuerda que es con ella que necesito ganarme unos puntos. Mucho gusto, joven. Yo soy la madrina de María Bonita. Y los puntos que se va a ganar conmigo no son precisamente con flores. Madrina, ¿qué manera es esa de recibir a Ricardo? Cuando ustedes los jóvenes van, ya yo voy de regreso. Así que siéntese aquí, joven, y ponga atención a mis palabras. Piénselo bien antes de hacerle un daño a María Bonita. Usted con mi ahijada no va a jugar. ¿Le pasa algo, señor? Siéntate un momento, hija. Lorena, yo confío en ti. Aunque pienso que primero había que avisarle a la policía. Yo callé buscando la idea de que encontraras a tu hijo primero. Y no sabe lo inmensamente agradecida que estoy con usted por eso. Lorena, ¿tu marido sabe quiénes son los autores intelectuales de mis atentados? No sabría decirle, señor. Quiero que vayas y se lo preguntes. Él sabe quiénes son. Y tú puedes averiguarlo. Eso es lo que yo necesito de ti en este momento. Quiero saber quiénes contrataron a tu marido para matarme. Eso quiero. No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Solo tenías que ver las cosas en su justa dimensión. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el acto de ser mujer. Y es el amor que me hace ver más allá de los tiempos que viviré, que me dice que siempre por ti seré, siempre por ti estaré. Me enseñaste a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón fue traicionado, siento que lo nuestro aún no ha acabado.